Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Eso está en Judas, versículo 20 y versículo 21. Judas escribe esta carta por ahí por el año 68, 69 o 70 del primer siglo y la manda a las congregaciones locales de cristianos, principalmente judíos. El templo en Jerusalén todavía no se destruía. Entonces Judas escribe a los cristianos judíos advirtiéndoles acerca de falsos maestros que se habían introducido en las iglesias. El apóstol Pablo también luchó mucho con estos falsos maestros. Sin embargo, a los falsos maestros que se refiere Judas son de otra línea, dicho de alguna manera, doctrinal. No eran necesariamente fariseos que se habían convertido supuestamente a Cristo. Estos falsos maestros tenían características muy particulares que Judas menciona en el versículo 4 de la carta. Estos falsos maestros eran así, ponga atención, dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunas características de los falsos maestros que se metían en las iglesias para desordenar la iglesia, para alejar a muchos de la fe, para otros dejarlos hechos polvo, con una fe dañada, torcida. Algunas características eran estas. Primero, estos falsos maestros se inmiscuían en las iglesias locales. A veces se levantan falsos maestros y uno dice, no, es que a lo mejor el hermanito está un poco confundido nomás y a lo mejor no se da cuenta de lo que está haciendo mal o de lo que está enseñando de forma equivocada. Pero estos falsos maestros voluntariamente, astutamente, planificaban meterse a las iglesias y sembrar cizaña en cuanto a la doctrina, en cuanto a la fe. Otra característica es la siguiente: los falsos maestros vivían impíamente, es decir, era abierta su impiedad, abierta su rebelión en contra de Dios. Aunque se juntaban con los cristianos, aunque supuestamente oraban, aunque supuestamente estudiaban las escrituras, su comportamiento impío era abierto y descarado. Esto no ha cambiado mucho. El día de hoy también en las iglesias se introducen algunos hermanos, entre comillas, que comienzan a enseñar, que comienzan a inmiscuirse en los hogares de los hermanos, a contradecir la doctrina, a contradecir la palabra, a contradecir lo que la iglesia siempre ha creído. Y estos personajes tienen un comportamiento oscuro, murmuran, hablan mal, difaman, dividen, hablan como el mundo, caminan como el mundo, piensan como el mundo, pelean como el mundo. Y las iglesias lo llaman hermanitos. Pero los falsos maestros tienen una vida de impiedad abierta. Otra característica que mencionada aquí mismo en el versículo 4 es que los falsos maestros abusan de la gracia de Dios. Dice que la convierten en libertinaje. Es decir, estos falsos maestros se metían a las iglesias y decían, mire, como somos salvos por gracia, no por obras, entonces podemos hacer cualquier obra, total, nuestras obras no nos quitan nuestra salvación. Entonces conducían a los cristianos a prácticas pecaminosas, a prácticas impías, a desórdenes, a peleas, a conflictos. Y la iglesia se debilitaba y la fe de muchos también. Otra característica de los falsos maestros es que estos falsos maestros negaban al Dios soberano. No, si Dios es Dios, Él está en su trono, Él gobierna sobre todo, pero Él no tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Negaban al Dios soberano. Y dice también el versículo 4 de Judas que negaban al Señor Jesucristo. No, si el Señor Jesucristo realmente no era tan Dios. Era hombre, pero no era tan Dios. Otros no, si era Dios, pero no era totalmente hombre. No, si lo que descendió sobre Cristo no era el Espíritu Santo, era un poder solamente. No, si el Señor Jesucristo realmente no resucitó a Lázaro, es que Lázaro estaba en coma y despertó solamente. Entonces negaban la persona y negaban la obra del Señor Jesucristo. Ahora, esta es una antigua realidad de la iglesia. Lamentablemente, aún está vigente. Es muy probable que yo al leerle las características de los falsos maestros, ustedes se hayan acordado de una o dos predicaciones que escucharon por ahí. O de uno o dos predicadores que a lo mejor se hacían llamar maestros bíblicos, pero su vida no era íntegra, no era santa. Que a lo mejor predicaban una doctrina bien,
pero la soberanía de Dios la ignoraban o la torcían, o la doctrina del Señor Jesucristo. Porque lamentablemente las malas costumbres permanecen y permanecerán hasta que el Señor Jesucristo venga en persona y cambie todo. Pero esta es una antigua realidad que se repite en tiempos modernos. Entonces Judas escribe su carta denunciando a los falsos maestros, escribiendo para que los cristianos podamos detectar a los falsos maestros, y nos habla de sus características, de cómo es su vida, de cómo es su enseñanza y de cómo ha de ser su condenación, de cómo la ira de Dios se va a derramar sobre ellos. Pero Judas no solamente se ocupa de los falsos, sino que también se ocupa de los verdaderos, y le escribe a los hermanos y los exhorta a realizar o a vivir en 3 disciplinas piadosas, no en 3 obras necesariamente, no en 3 actos instantáneos o momentáneos, sino en 3 disciplinas, en 3 prácticas constantes en las cuales la iglesia debe perseverar. Estas 3 disciplinas son complementarias. La vida cristiana no es una vida de selección de buenas obras. Es decir, yo no me levanto en la mañana, y ni usted tampoco debiera hacerlo, y decir, bueno, hoy día voy a practicar esto, pero lo que estuve practicando ayer de la palabra de Dios lo voy a dejar un poquito de lado, porque hoy día me voy a preocupar un poco más de esta otra práctica piadosa. Y el día de mañana tal vez me ocupe de otra práctica, pero esta la voy a dejar de lado. No es así. Judas exhorta a la iglesia a que permanezca en 3 disciplinas que son complementarias. Es decir, para que una funcione totalmente bien y cumpla su propósito a cabalidad, las otras 2 deben ser practicadas. Así también la segunda y así también la tercera. Para que podamos vivir en estas 3 prácticas piadosas, todas deben ser desarrolladas constantemente. Estas 3 prácticas son las siguientes, o estas 3 disciplinas espirituales son: primero, la iglesia debe edificarse mutuamente. Segundo, la iglesia debe orar en el Espíritu. Y tercero, la iglesia debe conservarse en el amor de Dios. Son 3 prácticas que nosotros como iglesia debiéramos practicar constantemente, y yo estoy seguro que esto es lo que Dios quiere, que nosotros practiquemos y vivamos de una forma aún mayor que este año, en el 2019. Bien, entonces, ¿qué es esto de edificarse mutuamente? Dice ahí el versículo 20, pero vosotros, amados, se está refiriendo a la iglesia, edificándoos. Gracias al Señor, Él ha dado a las iglesias locales, delante de nuestra hermana Alejandra ya menciona esto, Dios ha dado a las iglesias locales pastores, ministros, maestros, para que puedan servir a la iglesia y puedan alimentar al rebaño. Sin embargo, cada iglesia ha sido dotada por Dios por ministros que les compartan el mensaje para que luego los hermanos puedan desarrollar la obra que Dios quiere que hagan. Es decir, que edificarnos mutuamente consiste en que cada uno de nosotros sea capaz de enseñar a otro hermano en la fe la palabra de Dios. Su propósito, el venir el día domingo a la iglesia, no es solamente venir a escuchar una escuela dominical y luego escuchar al pastor, llenar su cabeza de entendimiento, volver a su casa y sentirse cómodo durante 6 o 7 días para volver nuevamente a llenarse un poco más de conocimiento. También hacía mención de esto. Cuando aprendemos la palabra de Dios, no aprendemos la palabra para nosotros, aprendemos para compartir este conocimiento. Entonces, edificarnos mutuamente consiste en que nos visitamos, nos reunimos y hablamos de la palabra para que todos aprendamos lo que Dios quiere de nosotros. Pero la iglesia no solamente debe enseñarse mutuamente, también tiene que consolarse mutuamente. Durante la semana, como les mencionaba, tuvimos un velorio aquí en la iglesia. Y gracias al Señor, la palabra de Dios fue presentada y escuchada por los presentes con mucha atención y mucho respeto. Los que estuvieron presentes se habrán dado cuenta de esto. Durante el desarrollo de las reuniones, algunos familiares dijeron algunas palabras y algunos amigos de la persona fallecida compartieron breves testimonios. Y cuando eso sucede, es muy grato para los presentes estar ahí, porque se honra la memoria de la persona que partió. Sin embargo, yo creo que todos los que estuvieron en los velorios presentes estarán de acuerdo conmigo al mencionar lo siguiente: el momento en el cual los oyentes expresaron una mayor confianza, un mayor descanso y un mayor reposo en su corazón fue cuando se compartieron promesas bíblicas o lo que la palabra de Dios decía en cuanto a la muerte, en cuanto a la resurrección, en cuanto a la esperanza de vida eterna. Porque la palabra de Dios compartida es lo que mejor puede consolar a aquel que está en un momento de dolor y en un momento de aflicción. De tal manera que cuando usted visita a un hermano que está pasando un momento de dificultad, usted, antes de ir a visitar a este hermano, usted tiene que llevar por lo menos preparado un pasaje para compartir.
y una oración, porque eso es lo que da el soporte para el corazón. Eso es lo que da el soporte para el alma que está angustiada y dolida. Entonces la iglesia debe enseñarse mutuamente, debe consolarse mutuamente, pero además algo que no nos gusta mucho. La iglesia debe amonestarse mutuamente. Ahora, a nosotros nos gusta amonestar a otros, pero no nos gusta que nos amonesten. Ese es el punto. ¿Qué significa amonestar? Significa reprender con amor. De tal manera que si usted ve una falta en algún hermano, usted lo cita respetuosamente, se sienta junto a él y le dice: ¿sabe qué, amado hermano? Creo que está fallando en este punto conforme a lo que la palabra dice. No conforme a mis gustos, sino conforme a lo que la palabra dice. Creo que usted está en pecado, hermano, y tiene que arrepentirse y volverse al Señor en esa área. Tenemos esa responsabilidad. La edificación en la iglesia consiste básicamente de esto, de enseñarnos, de consolarnos y de amonestarnos. Y necesitamos hacerlo. El pastor no es omnipresente, no puede estar haciendo esto toda la semana. Entonces, por eso la iglesia debe crecer para practicar esta edificación mutua. Ahora, ¿cómo debe realizarse esta edificación? Dice aquí la palabra de Dios: edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué es esto de la santísima fe? Bueno, cuando el apóstol Pablo se refirió a esto mismo, él dijo las siguientes palabras, y quiero que mantenga en su mente, por favor, ese concepto de ser edificados. Bien, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre... Ahora, la santísima fe es lo mismo que va a mencionar aquí Pablo. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La santísima fe de la cual está hablando Judas es lo mismo que el apóstol Pablo dice que es el fundamento que echaron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la doctrina que nos ha sido dada en el primer siglo de la era cristiana. A eso se refiere santísima fe cuando Judas habla de ella. Aquí fe no se refiere a la convicción, a la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí fe no está hablando del don salvífico, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No está hablando de eso. Aquí la palabra fe se refiere a las verdades contenidas en la palabra de Dios. El ya fallecido pastor chino llamado Witness Lee, en su comentario a este versículo de Judas, dice: no se refiere a una fe subjetiva, es decir, a nuestra acción de creer, sino a una fe objetiva, a nuestra creencia, es decir, a lo que creemos, el contenido del Nuevo Testamento, el cual es nuestra fe. Según Judas, ¿cuál es nuestra santísima fe sobre la cual tenemos que edificarnos unos a otros? Las verdades contenidas en este libro son el fundamento sobre el cual nosotros vamos a edificar la iglesia. De tal manera que usted debe conocer este precioso libro que tengo en mis manos para usted poder desarrollarse como cristiano y poder contribuir a la iglesia local. ¿Cuáles son los beneficios para la iglesia cuando la iglesia se edifica sobre este fundamento? Primero, recordemos que Judas le está escribiendo a la iglesia para advertir y alertar acerca de los falsos maestros. Cuando la iglesia conoce la palabra, cuando la iglesia estudia la palabra, cuando los hermanos se enseñan unos a otros, cuando los hermanos se consuelan unos a otros y se amonestan unos a otros en base a la palabra de Dios, a las verdades contenidas en el Nuevo Testamento, la iglesia se torna fuerte. La iglesia se torna sólida, la iglesia se enfoca en el Señor y crece en el conocimiento de la palabra, de tal manera que la iglesia puede contrarrestar las falsas doctrinas. Y la iglesia se pone así, ¡pum!, como una roca sólida en medio del mar. Y no importa lo fuerte que es la tormenta, la marea y el viento, la iglesia está establecida y nada la va a mover, porque está edificada sobre el fundamento de la santísima fe. Bien, ahora, esto que le estoy mencionando no es solamente para hacer apologética en el sentido de que en tiempos modernos llega alguien a su puerta, le entrega una revista que contradice todo lo que la palabra de Dios enseña y usted presenta defensa de la fe en ese momento. No quiero referirme solamente a ese caso puntual. Imagínese que uno de sus familiares, algún joven, algún adolescente en su familia, el cual manifestó conocimiento del Evangelio en algún momento, está considerando el suicidio. Y usted va a visitar a este adolescente. Y usted le dice: ¿cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? Y él le comparte su sentir. Y usted le pregunta: ¿pero cómo? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué estás considerando esa idea? Y él dice: es que Dios ya me olvidó. Es que Dios ya no me ama. Es que Dios no se preocupa de mí. ¿Qué le dice usted? Si usted le dice: es que yo te amo, no lo hagas, no es suficiente.
Es que tú eres muy valioso, no lo hagas. No es suficiente. Lo único que puede contrarrestar esa falsa concepción acerca de Dios es esto. Usted va a visitar un matrimonio que está en conflicto, que está considerando el divorcio, y usted va y usted los visita. No es suficiente decirle, es que piensan los niños, porque ya lo pensaron. No es suficiente decirle a este matrimonio, ¿qué va a decir la gente? Porque ya han pensado en lo que va a decir la gente. Usted tiene que edificarlos, usted tiene que contrarrestar esa falsa concepción de la voluntad de Dios que está en la mente de ellos con las verdades bíblicas. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos aprender Biblia, enseñarnos Biblia, consolarnos con la Biblia, amonestarnos con la Biblia para conocer en el conocimiento de la Biblia y poder contrarrestar las falsas concepciones que la gente tiene y poder sembrar la palabra de Dios en más corazones. Otro propósito y otro beneficio de edificarnos mutuamente es que la iglesia alcanza su desarrollo pleno. Cuando la iglesia recibe un alimento correcto y adecuado en cuanto a la palabra de Dios, los adolescentes dejan toda esa influencia del mundo, todas esas modas que no van para ningún lado, todas esas malas influencias que corrompen su caminar, porque como están constantemente recibiendo la palabra de Dios de una iglesia que vive en integridad, como alguien dijo, no domingueros mundanos, sino cristianos que verdaderamente andan en integridad y conocen la palabra de Dios. Entonces los adolescentes se dan cuenta y dicen, oye, la vida en Cristo es real, es verdadera. Es una vida de poder, amor y dominio propio, de justicia, de gozo y de paz. Entonces yo quiero vivir conforme a esa vida, no conforme a lo que yo veo en mi colegio, no conforme a lo que yo veo en el barrio, sino conforme a la vida de estos hermanos que conocen la palabra de Dios. Entonces los adolescentes alcanzan un desarrollo pleno conforme a su edad. Lo mismo los jóvenes, dejan todas esas influencias y esas presiones del mundo para conformar su pensamiento a la palabra de Dios y desarrollarse y planificar en el futuro conforme a lo que está establecido en la Escritura. Los padres adoptan su posición en la familia y cumplen su ministerio en el hogar. Las hermanas entienden su rol en la familia y cumplen su ministerio en el hogar. Los hijos cumplen su rol en el hogar cuando la palabra de Dios, la santísima fe, es el fundamento de esa casa. La iglesia se desarrolla, la iglesia crece, la iglesia avanza cuando la palabra es su fundamento y su objetivo. Hay beneficios tremendos, amados hermanos, de lo que hacemos cada domingo acá, que es enseñar la palabra. Dios quiere que el 2019 tengamos un compromiso mayor con las Sagradas Escrituras y con las verdades que en ellas están contenidas. Segunda disciplina que la iglesia debe realizar y en la cual debe vivir. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, ponga atención a esto, orando en el Espíritu Santo. Este es un término un poco difícil de entender para nosotros. Y tal vez para nosotros es más difícil de entender que para los creyentes del primer, segundo, tercer siglo. ¿Por qué razón? Porque en tiempos modernos proliferan acciones y obras evangélicas, no bíblicas, sino evangélicas, lo cual es llamado vivir en el Espíritu, cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, danzar en el Espíritu. Hay muchas acciones que escapan de los parámetros bíblicos y dan lugar a un comportamiento fuera de toda prudencia, fuera de todo carácter bíblico. De tal manera que cuando hablamos de orar en el Espíritu, muchos piensan que orar en el Espíritu es pronunciar palabras ininteligibles durante mucho tiempo. Y dicen, eso es orar en el Espíritu. Esa es la concepción que algunos tienen. Otros tienen la idea de que orar en el Espíritu es tal vez una explosión de emociones, pero a lo mejor no de peticiones conforme a las Escrituras. Entonces, producto de acciones y obras, nosotros a veces no tenemos claro qué es lo que la palabra nos quiere decir cuando nos habla de hacer algo en el Espíritu. Pero si nosotros consideramos las palabras del apóstol Pablo, y si es rápido con su Biblia, le pido que me acompañe a Efesios capítulo 5, en el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo está marcando un contraste. Está diciendo que el vino produce disolución, produce desorden y falta de dominio propio. Dice, antes bien sed lleno del Espíritu. Es decir, que estar lleno del Espíritu es totalmente lo opuesto a la falta de dominio propio o la falta de autocontrol. Bien, entonces, con ese concepto de lo que es vivir o andar en el Espíritu, leemos el mismo Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
espíritu. Tenemos en Efesios 5:18 que andar en el espíritu es vivir totalmente opuesto a la falta de dominio propio. Y ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17, tenemos que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Por tanto, cuando hablamos de orar en el Espíritu, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que orar en el Espíritu es orar con un corazón totalmente sujeto a la palabra de Dios y es orar con una petición, con un agradecimiento totalmente sujeto a la palabra de Dios. Bien, el autor Maxwell Coder escribe lo siguiente acerca de la oración en el Espíritu. Este es el autor de un excelente comentario a la carta de Judas. Dice así: la oración en el Espíritu, note esto, es la plegaria. ¿Ya? Orar en el Espíritu no es orar con frialdad, no es orar en silencio necesariamente. Orar en el Espíritu es la plegaria salida de un corazón lleno, iluminado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Es petición, alabanza, acción de gracias dictadas por el Espíritu, no impulsadas por un sentir personal, sino por el Espíritu. El inspirado comentario a esta frase lo hallamos en Romanos 8, 26 y 27. Por nosotros mismos no sabríamos cómo pedir, pero en nosotros habita uno que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercesión que siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Es orar con un corazón totalmente sujeto a la voluntad de Dios y con palabras, peticiones, agradecimientos totalmente sujetos a la santa voluntad de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? Alguno dirá: hermano pastor, ¿cómo yo puedo orar en el Espíritu? Yo quiero eso. Primero, dése cuenta de la necesidad que usted tiene de conocer la palabra de Dios. Eso es algo que todos necesitamos hacer. Autoexaminarnos y darnos cuenta lo mucho que necesitamos conocer lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros e incluso las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Usted medite esta tarde en cuánto usted necesita conocer la voluntad de Dios para su vida, para su matrimonio, para su familia. Porque cuando usted medite en esa necesidad, ¿sabe lo que va a suceder? Usted va a empezar a generar la necesidad. Cuando usted genere esa necesidad, usted va a la palabra de Dios y usted comienza a leer la palabra y usted comienza a extraer las verdades y los principios de la palabra de Dios para su vida y usted empieza a entender lo que Dios verdaderamente quiere. No lo que usted quiere que Dios quiera, sino lo que Dios realmente quiere de usted y para usted. Usted empieza a entender lo que la palabra dice. Luego usted dice: bueno, si este es el deseo de Dios, yo voy a tomar este deseo de Dios y lo voy a hacer mi propio deseo. Y usted se conforma a lo que Dios quiere para su vida. Cuando eso suceda, mi amado hermano, su corazón va a arder en deseo de orar y someterse a la santa voluntad de Dios. De tal manera que cuando usted va a orar, usted va a gemir en el Espíritu, usted va a clamar al Señor, usted se va a derramar en lágrimas, usted va a derramar su corazón delante de Dios, suplicándole que su voluntad sea hecha en su vida. Y usted va a orar en el Espíritu. Y esas oraciones al Señor le fascinan. Cuando pedimos así, el Señor responde. Entonces la iglesia necesita orar en el Espíritu. No solamente los domingos en el culto, no solamente el jueves en el culto de oración, sino permanecer en esa actitud de oración espiritual genuina. Y necesitamos vivir así. Ahora, le voy a dar un consejo. Yo no sé cómo usted ora actualmente en su hogar. No lo sé. Así que lo que voy a mencionar no es una alusión directa a nadie. Bien, solamente un consejo que creo que es imprescindible darle. Amado hermano, deseche toda percepción antibíblica de lo que es la oración. Hay muchas ideas evangélicas no bíblicas que proliferan en cuanto a la oración. Le voy a pedir algo. Deseche esas falsas percepciones. Deseche esos falsos conceptos de lo que la oración es y de cómo usted debe orar. Yo declaro, no olvídese de eso por favor hermano, se lo digo con mucho amor y respeto. Yo decreto que va a suceder esto. No, la palabra dice: no te jactes del día de mañana. Bien, entonces deseche esas actitudes y siga el consejo. Busque la palabra de Dios y sométase a la voluntad de Dios. Este año se llevó a cabo un concierto. Hay una cantante cristiana, estaba realizando su evento y estaba entonando una alabanza con un hermano que también es cantante. Y este hermano cantante estaba pasando, no sé si todavía lo estará, pero una enfermedad muy fuerte en su cuerpo. Entonces esta cantante cristiana elevó una oración
por este hermano. La oración fue la siguiente. Cito: Señor, ahora mismo hablamos una palabra de sanidad. Reclamamos tu promesa de salud. Señor, reclamamos que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu, en el nombre de Jesús. Cierra la cita. Ahora, no sé si usted alcanzó a notar ciertos aspectos que no concuerdan con la palabra de Dios de esta oración. Ahora, es muy probable que la persona que hizo esta oración sea bien intencionada y haya sido esta oración producto de las influencias externas y la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero un breve análisis de estas líneas arroja lo siguiente. Dice acá: reclamamos tu promesa de salud. ¿Qué pensaría usted de su pastor si yo le comparto a usted de que yo constantemente llamo a mi papá y a mi mamá para reclamarle cosas que ellos dijeron que me habían y que me iban a dar y aún no me han dado? ¿Qué pensaría usted de su pastor? Me parece que el pastor se está pasando de la raya porque es un poco sin respeto que él, ya siendo un hombre casado, que él está sustentando a su familia, que él llame a sus papás para reclamarles, como que no concuerda mucho. Entonces, ¿cuánto más reclamarle a Dios? Bien. Entonces, reclamamos tu promesa de salud y luego dice: reclamamos que por tus llagas hemos sido sanados. Eso está en Isaías 53, pero no es una promesa para ningún cristiano. Es una profecía del ministerio mesiánico. Entonces, no es una promesa. Luego dice: la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Bueno, yo no sé de cuándo Dios le dio a los cristianos la potestad de tomar promesas y aplicarlas a la vida de una persona en el momento instantáneo. Aún no encuentro eso en la palabra de Dios. Hasta donde yo sé, el cristiano tiene que esperar pacientemente en la voluntad de Dios, mañana, tarde y noche. Señor, no tomaremos un no por respuesta. Decir lo siguiente, o haber dicho lo siguiente: aunque tú digas no, yo lo voy a hacer igual. Eso es, de alguna manera, intentar ponerse al nivel de Dios. Como dijo Lucifer: pondré mi trono junto al trono de Dios. Pero cuando alguien dice no tomaré un no por respuesta, no solamente se está poniendo al nivel, sino que está bajando al otro y diciendo yo voy a hacerlo igual, o esto se va a hacer igual. Entonces hay una actitud de soberbia muy grande acá. Luego dice: sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu, en el nombre de Jesús. Yo me pregunto, si una oración así es válida, si abrimos el sí y el amén del cielo, ¿para qué queremos a Dios entonces? Si uno tiene el poder, si uno tiene la potestad y la autoridad de decir sí a lo que se dice en el cielo, entonces ¿para qué alguien quiere a Dios? Y luego termina en el nombre de Jesús. Bueno, creo que este es un claro ejemplo de lo que es usar el nombre del Señor en vano. Entonces, amados hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios para orar en el Espíritu, conforme al Espíritu Santo, el cual inspiró la palabra que estamos estudiando. La iglesia entonces debe edificarse mutuamente, la iglesia debe orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la oración en el Espíritu, es decir, según la palabra de Dios, mantendría y mantiene a la iglesia actual alejados de los falsos maestros y sus enseñanzas y asidos de la genuina y poderosa palabra de Dios, porque es ella la que permanece para siempre. Bien, entonces, edificarse mutuamente y orar en el Espíritu. Pero hay una tercera disciplina en la cual la iglesia debe permanecer, y es que la iglesia debe conservarse en el amor de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de conservarse en el amor de Dios? Bueno, significa que la iglesia debe guardarse a sí misma. Significa que la iglesia debe tener la intención, la disposición y la acción de almacenarse a sí misma en los parámetros del amor y de la gracia de Dios. La iglesia debe autodisciplinarse para mantenerse firme en contra de la corriente del mundo y poder permanecer cerca de la comunión con Dios, cerca de la gracia de Dios, cerca del amparo y la protección del Omnipotente. Entonces la iglesia debe guardarse a sí misma en el amor de Dios. Ahora, esta acción comporta tanto obras humanas como obras divinas. ¿Qué estoy intentando decir con esto? Primero, el conservarse en el amor de Dios comporta responsabilidad por parte de los cristianos.
El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí el Señor Jesucristo está exhortando a los apóstoles a que ellos voluntaria e intencionalmente permanezcan en el amor de Dios. Ahora, me imagino a los apóstoles mirando a Cristo y diciendo: Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino a cumplir el propósito y el designio de su Padre Celestial. En todo tiempo lo hizo, nunca se apartó del propósito de Dios para él. Por eso él manifestaba ese amor y esa gracia divina, porque Dios es un Dios de amor y de gracia. Entonces, la iglesia, ¿cómo va a permanecer en el amor de Dios? Va a permanecer guardando los mandamientos del Señor Jesucristo. Obedeciendo la palabra es que permanecemos en su amor, permanecemos en su gracia. Por eso hay muchos que sienten que Dios no los ama, porque escaparon de los parámetros impuestos por el Señor. Por eso muchos ya no sienten amor por otros. Como dice la palabra, el amor de muchos se ha enfriado, porque han dejado atrás la palabra de Dios. Han dejado atrás las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuáles son estos mandamientos del Señor Jesucristo para la iglesia, en los cuales la iglesia debe permanecer? Primero, la iglesia o los cristianos, cada uno de nosotros debe amar a Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. La iglesia tiene el mandamiento de amar a Dios. Ahora, lo mismo, igual que con el aspecto de la oración en el Espíritu. Hay conceptos errados que muchas veces tenemos porque hemos aprendido mal, porque hemos sido mal enseñados, porque hemos escuchado mucha música cristiana contemporánea. Entonces tenemos un mal concepto de lo que es la oración en el Espíritu, pero también un mal concepto de lo que es amar a Dios. Por eso, hermano, yo tengo una convicción. Bueno, si hubiese dicho esto antes, hace 20 años atrás hubiese dicho: tenemos que ponerle stop al cassette y abrir la Biblia. Hace 10 años atrás tenemos que ponerle pausa al CD y abrir más la Biblia. El día de hoy hay que apagar un poquito el celular y abrir la palabra de Dios. O cambie la aplicación. Abra la Reina Valera ahí en su Biblia, para entender qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que el amor a Dios es. Porque existe la percepción siguiente acerca del amor de Dios. El amor a Dios es ilusionarse con Dios, vivir un romance con Dios, emocionarme mucho con Dios. Ahora, no es malo emocionarse con Dios. El problema es cuando nos quedamos en las emociones. Y amo tanto a Dios, quiero tanto a Dios. Y no es malo expresarse de esa manera, pero como digo, muchas veces creemos que el amor a Dios es un estallido de emociones y de sensaciones. Entonces, cuando se van esas emociones, decimos: parece que ya no amo a Dios, porque ya no me emociono tanto como antes. Pero ese es un entendimiento errado. El amor a Dios consiste más bien en un temor reverencial hacia Él. De tal manera que nunca nuestro amor a Dios va a cambiar, porque Él siempre es grandioso, siempre es eterno y siempre hemos de temerle. El amor a Dios consiste en admiración por su gloria, por su majestad, por su santidad, por su poder. Como decía el pastor Miguel Núñez, muchos pasan más tiempo admirados de sus celulares que de la gloria de Dios. Qué lamentable. El amor a Dios también se manifiesta en un deseo por Él. Como decía Isaías: con mi corazón te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hay un deseo, hay una intención, hay una pasión por tener comunión con Dios. El amor de Dios consiste en fidelidad a Dios manifestada en obediencia. Por eso dice el apóstol Juan que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el Señor demanda de nosotros que amemos a Dios, permanezcamos en obediencia a Él. Pero el Señor Jesucristo también demanda de nosotros que amemos a nuestro prójimo. Juan capítulo 13, versículo 34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De igual manera, así como a veces tenemos un incorrecto entendimiento de lo que es el amor a Dios,
también tenemos un incorrecto entendimiento de lo que es el amor al prójimo. Y a veces pensamos que el amor al prójimo consiste solamente en sentimientos de complacencia y expresiones de ternura. Ahora, obviamente, el amor por nuestro prójimo conlleva emociones y expresiones de ternura y de comprensión. Pero no siempre es así. Porque hay veces en las cuales nuestro prójimo cae en pecado y como nosotros aborrecemos el pecado ya no sentimos esa complacencia para con nuestro hermano. Eso es odio. Cuando su hijo le desobedece, cuando su hijo rompe la televisión, cuando su hijo rompe los floreros, cuando su hijo juega la pelota dentro de la casa y rompe ese cuadro caro que usted compró y lo tenía ahí, cuando su hijo le pierde a usted la cadenita de oro que tenía guardada, usted no va y le dice: que te amo, hijo mío, ven a mis brazos. Obviamente no, el sentimiento de complacencia no está en ese momento, pero usted le sigue amando. Entonces el amor al prójimo no consiste necesariamente en sentimientos de complacencia y gestos de ternura. El amor al prójimo consiste en una entrega voluntaria por el prójimo. Consiste en una entrega respetuosa por nuestro prójimo, porque si usted ama nunca va a faltar el respeto. Consiste en una entrega sacrificial por nuestro prójimo. En eso consiste el amor, en una entrega voluntaria, respetuosa, sacrificial y obviamente conforme a la voluntad de Dios. Estos básicamente son los parámetros del amor para cualquier relación. Hay señoritas presentes esta mañana, ya esta tarde, ya pasó más de las 2. Por eso les voy a dar un consejo y espero que no se les olvide jamás. Cuando llegue el momento en la vida en el cual llegue un muchacho a ustedes, los papás presentes dicen: jamás, eso no va a pasar en mi familia. Sí va a pasar, se lo profetizo, va a pasar. Cuando llegue ese momento y llegue un joven que no es su hijo a la casa, las señoritas tienen que estar conscientes de esto. Si llega un joven y le dice: yo te amo, y llega con flores y con chocolate y no sé qué se regalan hoy los jóvenes, pero por lo menos yo vengo de esos tiempos también. Y exprese con palabras: yo te amo, yo te quiero, eres mi vida, pero ese amor no alcance para un trato de respeto, sayonara. No es amor, es un deseo. Cuando alguien manifieste amor pero no respeto, olvídese de eso. Cuando alguien diga: yo te amo, pero no sea capaz de entregarse voluntaria, sacrificial y santamente, no es amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Adquieran sabiduría, jóvenes. Bien, entonces el amor al prójimo consiste en una entrega voluntaria, respetuosa, sacrificial, y le voy a añadir esto: y santa. No tiene pecado. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El pastor John MacArthur, en su comentario a este versículo, dice: amar no es cuestión de sentimiento, sino de obras. Y creo que tenemos que considerar aquello. Esto nunca lo va a escuchar usted en el mundo, solamente en la iglesia, al exponerse la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de mantenerse en el amor o de conservarse en el amor de Dios, amando a Dios y amando al prójimo. Pero este conservarse en el amor de Dios también comporta una obra divina. Y si volvemos ahí a la carta de Judas, el versículo 1, Judas dice a los cristianos: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El Señor nos da la responsabilidad de nosotros permanecer en su amor, conservarnos en su amor, pero Judas, cuando abre su carta, dice: es Dios el que los está guardando ustedes. El Dios todopoderoso que los llamó, que los santificó, es decir, que los salvó, es el mismo Dios que los está guardando, que los mantiene cerca de usted o de Él. Es Dios haciendo todo en su soberanía. Y Dios nos da la responsabilidad de que nosotros obremos conforme a ese plan de Dios. Ahora, Dios no solamente nos guarda en el sentido de que nos mantiene cerca de Él, sino que además Dios nos guarda porque Él nos preserva en este mundo. Porque cuando decimos guardar, da la idea de mantener en una posición inmóvil y mantenernos ahí, acurrucaditos, fuera de todo peligro.
Pero miren lo que dice Judas, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, que Dios no solamente nos guarda, sino que además Dios nos preserva en el mundo. Dios nos mantiene cerca de Él a pesar de los falsos maestros, a pesar de las falsas enseñanzas, a pesar de las falsas doctrinas, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestra escasez, a pesar de nuestra abundancia, porque a veces nuestra abundancia nos separa de Dios. Pero Dios nos mantiene cerca de Él a pesar de todos los peligros que pueden haber en el mundo, a pesar del diablo que anda como león rugiente, a pesar de los demonios que andan como secuaces de Satanás buscando hacer y llevar a cabo sus artimañas. Dios nos guarda y nos preserva para algún día presentarnos delante de su presencia con gran alegría en santidad. Por eso es hermoso entender que Dios nos guarda y Dios nos da la responsabilidad de que nosotros nos guardemos en Él. Alguno dirá, hermano pastor, pero eso es contradictorio. O sea, ¿quién nos guarda? ¿Él a nosotros o nosotros mismos? Bueno, en la palabra de Dios está revelado que no hay oposición entre la soberanía de Dios y el obrar del hombre. Dios en su soberanía ha determinado que el hombre obre conforme a su plan. Entonces no hay contradicción, hay un complemento de obras de la soberanía de Dios con el actuar humano. Amados hermanos, las obras entonces en las cuales tenemos que perseverar en el 2019 son edificarnos mutuamente, orar en el Espíritu y conservarnos en el amor de Dios. Cada miembro, y con esto no me refiero únicamente a los que han firmado libros de membresía, sino a cada uno de los que están presentes y los que hoy día no pudieron venir. Cada miembro es importante para poder edificar o efectuar más bien la mutua edificación. No se sienta menospreciado o no se sienta menos por la edad que usted tiene o por el conocimiento bíblico que usted tiene o por las limitaciones que tiene. Si usted está aquí el día de hoy, Dios quiere capacitarlo para que usted pueda edificar a otros. Orar en el Espíritu será la clave para alcanzar las bendiciones de Dios para la iglesia. No vamos a alcanzar los estándares del Señor si oramos en nuestra carne y mantenemos nuestro corazón lejos de Él. Conservarnos en el amor de Dios es una responsabilidad ineludible. Aquí no hay dos opciones, obedezco o desobedezco. Aquí es obedecemos a Dios o le obedecemos, porque fuimos comprados por su sangre. El Señor Jesucristo vino al mundo a derramar su sangre, a entregar su vida, a comprarnos, a redimirnos, a salvarnos, rescatarnos, a adoptarnos, a acercarnos a Él y a hacernos parte de su iglesia por medio de su muerte y su resurrección. Ahora, estando cerca de Él, Dios quiere trabajar en nuestra vida y para hacerlo más personal, Dios quiere trabajar en su vida. Amén. Examínese lo que fue este año 2018 en cuanto a su relación personal con Dios. Evalúe esas áreas en las cuales le faltó doblegarse un poquito más y que este 2019 podamos permanecer y desarrollar estas disciplinas que el Señor demanda de su iglesia.